Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir alabando y exaltando el nombre de Cristo. Lo vamos a hacer a través de su palabra. Vamos a tener la lectura de la carta a los Filipenses, donde hemos estado aprendiendo, donde estuvimos aprendiendo en el domingo, en el primer sermón, ya que tenemos dos sermones en serie, y vamos a aprender hoy sobre, el domingo aprendimos sobre el primer punto, donde sobre dos características que nos deben que se deben ver en el creyente y que le motivan a mantener completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos, hermanos. Padre Dios eterno, en esta preciosa tarde, Padre, vengo delante de su presencia, Dios, para pedirle perdón por cada uno de mis pecados cometidos, y así también, Padre, pidiéndole, Dios, que sea usted a través de su Espíritu Santo hablándonos en esta preciosa tarde de la manera de cómo usted anhela, Dios, que nos conduzcamos cada uno de nosotros los creyentes con el fin, Padre, de poder alabar y glorificar el nombre de Cristo a través de la manera en cómo conducirnos en nuestro diario vivir. Padre, que sea usted, Dios, hablando a su iglesia a través de su Espíritu Santo en esta tarde. Se lo pido en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. En la predicación anterior aprendimos la primera característica que tiene que ver con nuestra unión espiritual en Cristo. En este sentido aprendimos 5 bendiciones que tenemos en común todos los creyentes en Cristo. En este caso aprendimos acerca de la consolación, el consuelo de amor, la comunión en el Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia. Esta comunión espiritual que tenemos en Cristo nos debe llevar a dar testimonio de la unidad en la iglesia. La segunda característica, tiene relación con la humildad. En este caso, otro mandato que nos debe motivar para mantener la unidad en la iglesia. Y como segundo punto y como segunda característica, ser humildes hasta el punto de humillarnos para ayudar a otros a crecer. Esta es la segunda característica que vamos a aprender hoy. Ser humildes hasta el punto de humillarnos para ayudar a otros a crecer. El apóstol Pablo comienza el versículo 2 con una exhortación diciendo: completad mi gozo. Completad mi gozo es un imperativo. También puede traducirse como haced mi gozo perfecto. Esto indica que el gozo de Pablo, hermanos, está conectado
a su preocupación por la unidad de los creyentes. Recordemos el contexto de los creyentes de Filipos. Internamente en la iglesia habían tensiones y diferencias que estaban provocando desunión. Esta falta de unidad podía afectar el testimonio del Evangelio y la pureza espiritual. Mantener la unidad de la iglesia es responsabilidad, hermanos, de todos los creyentes dentro de la iglesia local. Pero también era una de las cosas que Pablo debía de estar pendiente. Todas las iglesias, debía estar pendiente en todas las iglesias, las cuales debían reconocer la autoridad del apóstol y por lo consiguiente obedecer a cada uno de sus mandatos. Así también como nosotros, hermanos, tenemos también de estar también sometidos a nuestros pastores, porque es un mandato de parte de Dios. Podemos ver lo que dice Hebreos 13:17. Aquí lo traigo anotado porque a veces uno cuesta encontrarla. Lo voy a leer, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto indica que esta exhortación, completad mi gozo, más que de Pablo, venía de Cristo, a quien representaba Pablo y a quien habría de rendir cuentas. Como decía anteriormente, también es una responsabilidad de nosotros los miembros de someterlos a las autoridades de la iglesia, como son los pastores. En este caso, un pastor no debería de trabajar, sino que debería de ser sostenido por la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ellos, como dice este pasaje, ellos son responsables de nuestras almas, de las almas de todos los miembros de la iglesia. Y por consiguiente, cuando el pastor trabaja para sostenerse, él está descuidando este mandato porque no tiene tiempo para poder él dedicarse en lleno a la iglesia. Por consiguiente, tiene que trabajar, y luego de venir de trabajar, tiene que venir a preparar sermones para predicarnos la palabra de Cristo. Cuando un pastor se dedica en lleno a la iglesia, él tiene el tiempo y la responsabilidad también de que si un miembro falta, él va a ver el por qué faltó. Porque si es que entró en desánimo o es que está enfermo, y velar por él. Pero si trabaja, no tiene ese chance de poder estar al pendiente y es un mandato de que Dios lo va a él a demandar por cada alma, por cada miembro que haya en la iglesia, y como también a nosotros Dios los va a demandar de cómo nos comportamos así con nuestras autoridades, si nosotros somos obedientes a sus mandatos, a lo que ellos nos manden. Pero realmente la comunión de estos hermanos no solo era para hacer feliz a Pablo, sino más bien era la evidencia de que andaban como es digno del Evangelio, con el fin de salvaguardar la pureza cristiana y sobre todo el buen testimonio del Evangelio que glorifica a Cristo. ¿Qué implicaba entonces, hermanos, ser humilde hasta el punto de humillarse para ayudar a otros a crecer? Lo primero, permanecer en una profunda y permanente unidad interna. Pablo va a mencionar 4 participios que hablan de la misma idea
con respecto a la unidad de los filipenses. Pablo dice, sintiendo lo mismo. Aquí se refiere en que estos creyentes habían de pensar del mismo modo. Esta es una exhortación que la encontramos a lo largo de todo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 15, 5 y 6. Romanos 15, 5 y 6. ¿Lo tienen, hermano? Para que unánimes en una voz glorifiquéis al Dios y Padre. Perdón, el 5 y 6. Sí, 5 y 6. Yo estaba leyendo el 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También en 1 Corintios 1:10, 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estos dos pasajes anteriores están haciendo referencia a la unidad doctrinal de la iglesia, que se basa con claridad y por completo en las escrituras, que deben ser fundamentadas en toda la vida eclesiástica. Es un compromiso, hermano, como dice un comentario de Mark Arthur, dice, un compromiso débil con la unidad doctrinal de la iglesia conduce con la desunión y debilita a la iglesia. Lo único que queda, en cambio, son sentimientos superficiales y una armonía superficial, pero no la unidad verdadera. También Pablo sigue diciendo, hermanos, teniendo el mismo amor. Indica que los creyentes deben amarse por igual unos a otros, como miembros todos del cuerpo de Cristo. Este amor no es porque todos se atraigan fraternalmente por igual, sino porque en Cristo tienen el gran ejemplo de la clase de amor que el creyente debe mostrarse, un amor sacrificial de servicio mostrado por igual. Miremos lo que dice, hermanos, la escritura en Juan 15, 12 y 13. ¿Lo tienen? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor de Cristo quedó mostrado en la cruz.
quien desde ahí pagó el precio por nuestros pecados. Hoy la iglesia debemos imitar, hermanos, su ejemplo en obediencia a su mandato, amándonos los unos y los otros. Luego también sigue diciendo Pablo, hermanos, unánimes. Según el griego, esta palabra significa ser del mismo espíritu, en sentimiento. También se traduce como unidos en espíritu. El significado literal de la palabra unánimes es de una alma. Ser de una alma describe a personas que están entrelazadas en armonía porque tienen los mismos deseos, pasiones y ambiciones. El cuarto participio que Pablo menciona es sintiendo una misma cosa. Aquí vemos la intención de cumplir un mismo propósito. Lo cierto es que cuando Pablo menciona sentir la misma cosa, sentir lo mismo, tener el mismo amor, unánimes y sentir una misma cosa, está hablando de la misma idea en este caso, una profunda y permanente unidad interna entre los filipenses, con el fin de lograr lo que dice en los versículos de 2 y 3, donde dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es por ello que los otros dos mandamientos que ayudan a los creyentes a humillarse para ayudar a crecer a otros, los encontramos ahí en el versículo 3. Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. En relación a eso es que describimos la segunda implicación así: hacer las cosas sin contienda ni vanagloria. Actuar así es una muestra de humildad, una humildad que es permanente y que el creyente debe ejercitarse en la práctica de ella hasta que esta sea una virtud arraigada en su vida. Miremos cómo se traduce la contienda, hermanos. La contienda es una ambición egoísta y se refiere a que la actitud que produce divisiones, rivalidades y sectarismos. Miremos lo que dice en Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Esto indica que el contencioso no es controlado por el espíritu, sino por la carne. Y en vez de trabajar por la unidad, trabaja por la desunión. De esta manera será una piedra de tropiezo para que otros crezcan. También vemos la vanagloria. La vanagloria se refiere a la necedad de la presunción y el engreimiento en busca de la gloria personal, lo que es motivo de la ambición egoísta y las contiendas que producen a su vez. Estas dos, la contienda y la vanagloria, están entrelazadas, porque lo que buscan es alimentar el egoísmo. Pero hermanos, el Señor en su palabra nos manda a hacer las cosas sin contienda ni vanagloria, porque nuestro fin es la unidad y el crecimiento espiritual de otros. Ahora vamos a ver la tercera implicación: para ser humildes hasta el punto de humillarnos para ayudar a otros a crecer. Estimar a los demás como superiores. Pablo sigue diciendo en la segunda parte del versículo 3 y 4, antes bien, con humildad. Pablo usa esta palabra para referirse a la unidad correcta del creyente y también al siervo de Dios. Pablo usa esta palabra para referirse a la actitud correcta del creyente y también al siervo de Dios. En Cristo tenemos el mayor ejemplo, hermanos, el mayor ejemplo de humildad. Podemos verlo, leerlo en los versículos siguientes de la carta de los Filipenses, donde sigue de esta misma sección, donde estamos aprendiendo sobre dos características que los creyentes nos debe motivar a mantener la unidad en la iglesia. Y es del Filipenses, la misma carta de los Filipenses, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué podemos decir, hermanos? Solo actuar imitando el ejemplo de Cristo, hasta el extremo de humillarse para morir en beneficio nuestro. Clara está nuestra redención en Cristo. También podemos ver que la humildad no es un defecto, sino que es una virtud. Spurgeon dice, el apóstol Pablo sabía que para crear concordia, primero hay que crear humildad. Los hombres no riñen cuando sus ambiciones han llegado a su fin. Entonces, al haber humildad, obtenemos el resultado antes descrito.
¿estimamos a los demás como superiores? Podría ser una pregunta, ¿va? Si estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Dejamos de ver nuestros propios beneficios para ver el beneficio de los demás? ¿Cómo estamos actuando nosotros, hermanos? En este caso, el beneficio espiritual de los demás, el crecimiento y la madurez. Por supuesto, Dios, al igual que Dios, por supuesto que Dios, al igual que en ellos, seguirá desarrollando lo mismo en nosotros, acerca de la madurez espiritual. También, hermanos, me encantan las palabras de Jesús y todo lo maravilloso. Tomemos lo siguiente que dice en Marcos 9, 33 y 35. Lo tengo aquí escrito, lo voy a leer. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. También en Mateo 20, 25 y 28 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La unidad es vista, hermanos, por Dios. Bien dice su palabra que Dios humilla al que se exalta y también exalta al que se humilla. Hermanos, adoremos y glorifiquemos a Dios con nuestra humildad. Manifestada con el fin de permanecer unidad, hacer las cosas sin contienda y estimar a los demás como superiores. Hermanos, la unidad de los filipenses era causa de gozo para Pablo, cuánto más para el Señor. Lo mismo pasa con nosotros, Iglesia Unidad y Paz. Nuestra unidad glorifica al Señor y testifica bien del Evangelio, como también nos hace andar como es digno del Evangelio. Recordemos, hermanos, que la unidad glorifica a Dios. La unidad en la iglesia hace crecer el gozo y la alegría en Dios, como también entre los creyentes. La unidad en la iglesia impacta a la vida de los perdidos. La unidad en la iglesia destruye todo plan de división que venga de parte del enemigo.
La unidad en la iglesia fortalece los lazos de amor entre los creyentes. La unidad en la iglesia hace que haya crecimiento sin ningún egoísmo entre los creyentes. La unidad de la iglesia se enfoca en la unidad del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Debemos fundamentar la unidad en nuestra vida de comunión. Ahora una pregunta, ¿cuál es nuestro compromiso con respecto a la unidad en la iglesia? Nuestra armonía debe ser sincera. Podemos ver en Salmos, lo que dice Salmos 133:1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nuestro amor debe ser por igual. Ahora, ¿hasta qué punto somos capaces de llegar con el fin de imponernos egoístamente? Recordemos la exhortación, hermano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todo debemos verlo y tratarlo con humildad. También, hermanos, así como podemos ver en los siguientes versículos que dice que Dios le exaltó, que Dios Padre exaltó a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, como los que estamos aquí en la tierra y aún debajo de la tierra. Así también a nosotros Dios nos dará un nombre nuevo. Como dice Apocalipsis 2:17. Para concluir, hermanos, Apocalipsis 2:17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Al que venciere. Así es que hemos estado aprendiendo en esta predicación en serie de 2 sermones. Hemos aprendido sobre 2 características que se deben ver en el creyente, que lo motivan a permanecer en la unidad en la iglesia. La primera, su comunión espiritual en Cristo. Y como segundo punto y segunda característica, ser humildes hasta el punto de humillarnos para ayudar a crecer a otros. Dios les bendiga, hermanos.